Figueroa. Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido en este día miércoles 29 de abril, un día antes del Día del Niño. Un día antes del Día del Niño. Por decir algo. Buenos días, Carmen, y saludos. Por dar un dato al vuelo. Por dar un dato al vuelo. ¿Cómo estás? Buen día. Saludos al auditorio. Saludos al auditorio, ¿cómo estás? Estoy bien, sorprendido por algunas cosas que pasan en el país. No sé si sorprendido es la palabra, o pasa a algo más que sorprendido, digamos, indignado y preocupado por lo que pasa en México. Escuché tu entrevista ¿Del viernes? el viernes, te escribí un WhatsApp y te dije, esto es una bomba. Podríamos incluso pedirle al equipo a ver si tenemos algunos bytes o fragmentos de la entrevista con el abogado, perdóname que haga aquí el mensaje, del abogado Epigmenio Mendieta, que es el abogado de los hermanos Farías, ambos marinos que están siendo acusados de participar en el tema del huachicol. Y escuchaste la entrevista del viernes, a ver si podemos tener algún fragmento. Mira, escuché la entrevista del viernes y lo que empieza a explicar el abogado sobre sus problemas de defensa, los planes que tiene para hacer una defensa ante la Fiscalía General de la República y además frente a la propia Marina y la información que no recibe, frente a las posibilidades que no tiene del estudio de las propias carpetas y la poca información que sí tiene, pero que resulta muy reveladora de cómo se está investigando algo, Carmen, que está en el núcleo, en el corazón de tres fenómenos. Uno es el fenómeno que tiene que ver con el crimen organizado. Dos es el fenómeno que tiene que ver con la relación que tiene el crimen organizado con el gobierno, con el poder, con el circuito de López Obrador. Y la relación que tiene el crimen organizado, el gobierno y el circuito con el poder, con la competencia política en México. O sea, las tres cosas puestas en escena con el posible desfalco más grande y el posible, digamos, caso de corrupción política, de corrupción económica, de corrupción criminal que conozcamos por el monto implicado en la historia de México. Y nos dice el abogado algo que me parece muy revelador, Carmen, y que tiene que ver con esto que pasa con la luz del mundo y que tiene que ver con varias cosas. Resulta que los de la Fiscalía General de la República, en el video y en el audio que tú aquí hiciste público en un, digamos, en otra bomba que yo diría que ocurrió, escuchamos al secretario de la Marina del sexenio pasado. Del sexenio de López Obrador. Ojeda. Responsable de las aduanas de este país por instrucciones del presidente y con la mayoría que tienen en el poder. Ahora la Fiscalía pretende señalar, casi al estilo aquel del marinismo, que no es la voz del secretario de Marina. No. De Guerrero Alcántara. De Guerrero Alcántara. De Guerrero Alcántara. El secretario de Marina no se le molestó con el pétalo de una declaración. Que esto, o sea, si no es la voz de Guerrero Alcántara, ¿la voz de quién es? Es un peritaje. ¿La voz de quién es? ¿La voz de quién es? ¿De quién es la voz? Porque es el encubrimiento de un conjunto de asesinatos, Carmen. Esta persona, Fernando Guerrero, no se nos olvide su nombre, se llama Fernando Guerrero Alcántara. Decidió ir con sus superiores a hacer una denuncia, dejó por escrito una carta sobre lo que estaba pasando y en la red en la que estaba implicado. Escuché al abogado decir que hay 8 gentes implicadas. Esto es una burla a cualquier análisis real de una circunstancia como esta. Cuando estamos hablando del monto implicado en estos casos, no se hace una red criminal con buques entrando, con pipas saliendo, etcétera, con 8 personas imputadas, Carmen, en una investigación o detenidas. Esto tendría que dar lugar a un trabajo de investigación de otro orden. Y entonces, otra vez, haciendo la precisión en ese punto, yo escuchaba que tú te preguntabas ahora por qué Ernestina Godoy
que le dabas un crédito por haber actuado de una manera, a tu juicio, deseable, con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con no cerrar ese caso, con no dar un carpetazo, pero actuando con un carpetazo, o aparentemente con un carpetazo en el caso de La Luz del Mundo, o buscando peritajes que digan que el audio no es, quitándole valor, o no llamando siquiera a declarar al ex secretario de Marina. Tú decías, ¿cómo lo hizo bien? O por lo menos no cerró la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el caso de la Ciudad de México, cuando fue fiscal de la Ciudad de México, pero pierde de vista un dato, Carmen. Y va a ser un instrumento de persecución, con razón o sin ella, de los opositores. Hoy nos anuncia... Bueno, si es persecución, no hay razón. Si la palabra es persecución... No, porque el Ministerio Público está obligado a hacer procesos de persecución en donde tiene... Bueno, si hay materia para ello. Materia de pero no te refieres a persecución política, persecución de delitos. Me refiero a la persecución... A ver, persecución de delitos sí, persecución política no. Bueno, Ernestina se dedica ¿A cuál te refieres? Política, a las dos cosas. O sea, Ernestina es capaz de inventar carpetas que dicen que el ex candidato del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México estaba implicado en desaparición forzada en Colima. Y luego, cuando un juez lo muestra, cuando las compañías muestran que han sido pinchados los teléfonos de un conjunto de políticos de la Ciudad de México, dice, ¿quién sabe esos números de dónde salieron? ¿Quién sabe esos números de carpeta de investigación? ¿Dónde están? ¿Quién sabe quién los inventó? El problema es que hay que decir en voz alta quién es Ernestina Godoy, cómo sea, no está persiguiendo delitos, Carmen, está haciendo persecución política. Para ello puede efectivamente perseguir cosas que sí ocurrieron y que no ocurrieron, inventarlas también. De eso tenemos evidencia muy clara en el asunto. Y también tenemos la evidencia de algo igual o más grave. Y eso igual o más grave es que es capaz de no llamar al secretario de la Marina a declarar en un asunto donde están implicados no solo sus parientes, sino donde hay audios, donde él era el responsable último de ese proceso. Bueno, ¿cómo es posible que se pueda pensar que esa fiscalía puede estar al servicio de algún sentido de la justicia? Está al servicio del poder, de las instrucciones que recibe, y claro que es muy preocupante cuando una persona tiene el ejercicio y el monopolio de la acción penal en el país. ¿Cómo es que Morena, en esta crisis que vive, me parece que ya le decíamos que había un movimiento semitelúrico la semana pasada aquí, Morena en esta crisis que vive, ¿cómo va a emplear Morena y la presidenta de la República, desde luego, que está tomando cartas, diría yo, ahora sí en Morena, cómo van a emplear a la Fiscalía en el proceso y en la contienda política de 2027, que es la otra dimensión a la que me quisiera referir brevemente. Yo tengo la impresión, Carmen, que Morena vive un momento de mucha problemática interna, de mucha gravedad. Hay un desacomodo de la propia organización política que representa Morena. Hay en muchos sentidos un reproche público desde sus propias filas respecto de cómo proceden algunos de sus gobernantes,
de cómo proceden algunos de sus dirigentes. Hay metido en Morena un problema de identidad asociado hacia la única amalgama que funcionaba, se llamaba López Obrador o obradorismo, y ante esa ausencia, ¿cuál es el pegamento que queda? Y el pegamento que queda, que se está empleando, es el viejo pegamento que han utilizado muchos regímenes autoritarios y se llama poder. Ese es el único pegamento que tiene que ver con la idea de que hoy sale Luisa María, alcalde de Luján, y entra Ariadna Montiel. Ariadna Montiel. Bueno, todavía no lo oficializan, pero para allá va. Es la incursión del poder. ¿Hay alguna duda de que va a pasar ejecutivo. eso? ¿Hay alguna duda de que va a pasar eso después de la escena de ayer? Ninguna. Y la escena de ayer es cada día un poco más bochornosa a la presidenta. A ver, descríbeme la escena de ayer. Bueno, yo veo una presidenta junta con un conjunto de personas. Bueno, es la fotografía, a ver si tenemos esta imagen. Por ahí el equipo de producción. Lo que dice. Es la presidenta con la secretaria que se va, la secretaria que llega y este mensaje de pues se va a hacer otras cosas, ella quiere ir a hacer otras cosas. ¿Cómo qué será? Y entonces, bueno, pues todo el mundo sabe que va a ser la próxima presidenta. 50 columnas anunciaban eso. Que negaron hace 3 semanas, ¿no? Sí, lo negaron todo el tiempo y ahora está confirmándose. Y sale ¿qué creen? A que ni saben. Fíjense que Ariadna quiere irse a otro lado. Fíjense, ¿a dónde es? ¿Quién sabe? Pero quiere ir a otro lado. Sí, se nos va. ¿Quién sabe a dónde? Se nos va. Sí. Y entonces le pongo aquí a Leticia, que va a sustituirla, que era la colaboradora de López Obrador, que la hizo secretaria de Educación Pública, y ahora ella se va a la de Bienestar. Bueno. Y Ariadna Montiel, pues no sabemos a dónde va, pero... Y todo el planeta sabe que será próxima presidenta de Morena. Bueno, por supuesto. Esto va a pasar el fin de semana que viene. O sea, que tenemos enfrente. Y si no ocurre, tú y yo decimos, ¿qué pasó? ¿No pasó? No te preocupes que va a pasar. Va a pasar. O sea, tú no te preocupes. Científicamente demostrable que va a pasar. No te preocupes que eso va a pasar. Sí. Y ahí está la presidenta. Mira, ¿quieres ver aquí la imagen? A ver, mira. Tenemos el video. A ver si quieren lo podemos poner completo. No es tan grande. No es tan largo. Bueno, ahora lo A ver, venga, aquí están lo vamos a todas y todos. Estoy con Ariadna Montiel, nuestra secretaria de Bienestar, y con todas y todos los responsables, coordinadores territoriales, delegados y delegadas de la Secretaría de Bienestar. Ellos son los coordinadores de los programas de bienestar. Ellos garantizan que llegue todos los apoyos, la pensión adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, todos los programas de bienestar. Aquí están nuestros responsables en cada una de las entidades federativas. Bueno, el día de hoy, primero que nada, saludarles y quiero darles pues una noticia, una información importante, relevante. El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere pues avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos. Hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México. Y Ariadna pues quiere ir a encabezar otras tareas. Y quiero darles también esta noticia, que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa. Pues Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna. A todas y todos que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México. Son derechos conquistados por el pueblo de México. Le deseo a Ariadna la mejor de las suertes. Muchas gracias, Presidenta, por su confianza. Gracias. Gracias. Y a Leti, hoy o a partir de mañana, la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Muchas gracias, Presidenta. Y a todos los compañeros y compañeras que están aquí con nosotros, seguimos trabajando por el pueblo de México. Y felicidades, Leti. Alfredo Figueroa. La persona que dirige los programas sociales, que tiene los padrones de los programas sociales, que opera
a esto que se llaman los servidores de la nación, pasa ahora a operar al partido político en el poder. Como un puente absolutamente claro de algo que sí se expresa detrás de esta decisión. Las cosas no están bien para Morena en el país, en distintos lugares. Morena tiene preocupación de cara a las elecciones del 27 y esta acción de la Presidenta de la República es en previsión a no recibir otro pequeño susto como el que recibieron en el 21, en la elección intermedia de López Obrador. Es la previsión del camino a una decisión tomada. No van a permitir, Carmen, que otras fuerzas políticas lleguen al poder y para ello están dispuestos a utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado mexicano, el gobierno de México, a robarse el dinero tuyo y mío para favorecer a sus candidatos, para favorecer al partido en el poder. Ahí está, en esa imagen de aplausos finales, en ese se va a hacer otras tareas, ¿no? Como si no supiera todo el país a qué se va y que sabrá, sabemos, se formalizará el fin de semana, como si no supiéramos, digamos, que hay toda una estrategia para que los instrumentos del poder circulen a través de Morena. También tienen, además de todo esto, como ya vimos, un sistema de control en las fiscalías para jugar contra los opositores cuando sea necesario. Y yo me pregunto, una cosa que escucho en muchas mesas de discusión y que oigo en muchas columnas y que oigo de mucha gente que dice, sí, pero ¿dónde está la oposición? Uh-huh. ¿Dónde están estos opositores y tal? Yo diría que más allá de que efectivamente no hay o no parece haber personajes opositores que puedan ir interpretando el malestar social y acumulando en favor de sí ese proceso. Yo eso sí no lo veo, pero tampoco lo veo en Morena, Así como no lo veo en la oposición, no lo veo ahí. Me parece que en esas preguntas, ¿no?, que se formulan algunos desde las redes o desde las mesas o en las columnas, sí, todo esto está muy mal, pero la oposición, ¿dónde está? Bueno, pues yo los llamaría a que fueran a cualquier estado, como al mío, como a Puebla, en donde están desapareciendo periódicos, en donde están persiguiendo no solamente a opositores que los meten a la cárcel, están persiguiendo a periodistas que hablan. ¿Dónde está la oposición? Está acorralada, perseguida, comprada en muchas entidades del país, donde los propios titulares del poder, particularmente los gobernadores de Morena, actúan en México como aquellos virreyes que vimos crecer en el régimen de la transición, Carmen. Como esos virreyes que lo controlaban todo y controlaban, entre otras cosas, el clima político en cada entidad, en donde eran capaces y han sido capaces, no solo de gobernar a los legisladores de su propio partido, sino de acallar a legisladores de otros partidos. ¿Dónde está la oposición? Y aquí no singularizo con nadie, está absolutamente apabullada por un ejercicio del poder que, si aquí vemos estos niveles de impunidad a nivel nacional, como los estamos viendo con lo de Ernestina Godoy, no te quiero ni contar, Carmen, ni contar lo que se vive en una entidad como Puebla, o lo que se vive en una entidad como Chiapas, o lo que se vive en una entidad como Tamaulipas, o lo que se vive en una entidad como Sonora, o como Zacatecas, cuando alguien tiene una postura opositora al régimen. Lo menos que te puede pasar es que te silencien tus condiciones materiales, tus condiciones familiares, tus condiciones de vida se ponen en riesgo cuando tú decides oponerte y decir en voz alta cosas como las que estamos diciendo hoy aquí. Volvemos después de la pausa. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias.